Amén. Buen día, iglesia, nuevamente a todos. Agradecemos a Dios porque nos siga permitiendo estudiar este hermoso libro. Un libro quizá, como había dicho a un principio, mal interpretado. Sin embargo, tiene mucha enseñanza en cuanto o para la iglesia en este tiempo. Habíamos estado y habíamos llevado hasta el versículo 24 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Habíamos hablado vimos a un perseguidor, ¿sí? Hostil al Evangelio, en este caso era Saulo de Tarso. Vimos también la anterior semana a un impostor cuyas marcas de fe eran falsas. Hoy nos toca ver a un arrepentido cuyas marcas de fe son genuinas. Si te das cuenta, cuando uno presenta el Evangelio, ¿sí? Las personas siempre responden de tres maneras. Pueden responder como lo hizo Saulo, de manera hostil, o algunos pueden responder como respondió el impostor, con una fe falsa, en obediencia a medias, ¿sí? Con algunas cosas, como ya hemos estudiado. O puede de alguna manera la gente que escucha el Evangelio manifestarse, como se va a manifestar aquí el eunuco, el etíope eunuco. Y hoy vamos a ver cómo la fe verdadera salva, o sea, la fe que salva vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de entrar al estudio, siempre tengo que poner las bases para que tú puedas entender mientras voy explicando. Muchas veces creemos que solo es suficiente oír el Evangelio para ser salvo, pero no vemos más allá de lo que las Escrituras dice o de los elementos que pueden intervenir para que una persona realmente sea salva. Entre ellas, por ejemplo, lo que vamos a estudiar el día de hoy es la preparación adecuada para que la persona que va a ser salva, sí, realmente sea salva, o sea, adquiera la fe verdadera. Y eso viene a través de una preparación del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo, a través de las circunstancias, situaciones, de sus tiempos. ¿Usted cree que usted ha sido salvo porque una vez alguien le invitó a la iglesia y escuchó el Evangelio? No, de por medio siempre hay una preparación antes para que usted pueda conocer el Evangelio y reconocer el Evangelio. ¿Se acuerdan en la parábola de la semilla y el sembrador? Sí, aquella que dio fruto fue porque la tierra fue preparada, ¿sí? Fue preparada. Hoy vamos a ver realmente cuáles son esos elementos previos para que realmente pueda uno acogerse a la salvación verdadera. Vamos a estudiar realmente cómo es el Espíritu Santo, se mueve, ¿no? Que para nosotros pueden pasar desapercibidos, porque si uno lee el relato que nos toca estudiar, puede ser un relato bastante entendible, pero no va más allá de lo que es en el ámbito espiritual, las cosas que suceden para que este etíope eunuco pueda pues realmente acogerse aquí a la salvación. ¿Me entiendes? Y no solo involucra que el Espíritu Santo no haga una preparación adecuada, ¿sí? Antes de que la persona pueda recibir el Evangelio, porque también de por medio están instrumentos que Dios utiliza, que son las personas, sus hijos de Dios que llevan el Evangelio, ¿sí? Hay una preparación adecuada. ¿Sí? La obra soberana del Espíritu Santo está inmerso previo antes de que uno llega a ser salvo realmente, ¿no? Pero también vuelvo a repetirte, hay una preparación porque hay una persona, hay un instrumento de Dios del cual te va a llevar el Evangelio. Y ese instrumento de Dios tiene que ser aquel que el Señor ha escogido. ¿Por qué? Porque no te va a llevar porque puede hacer que tú creas ser salvo a través de un evangelio que no es el evangelio según Cristo. Y estás viviendo una mentira que te va a llevar a dónde? Te va a llevar pues a la eternidad, pero no en la presencia del Señor. ¿Estás grabando, no, Alvarito? ¿No es cierto? Entonces tenemos que hoy aprender todas esas cosas en el sentido de que no solo involucra
no solo involucra, como digo, solo escuchar el Evangelio, no, hay previas cosas que suceden, ¿sí? Ahora, en el estudio que vamos a hacer hoy, muchas veces dicen que las personas son las que buscan a Dios, pero sin embargo la Biblia, ¿qué dice? No hay quien busque a Dios, pero sin embargo no podemos limitar todas las enseñanzas que dice la Biblia, entiéndame bien, y no podemos omitir la responsabilidad del hombre. No podemos omitir en ningún momento la responsabilidad del hombre, porque ¿qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo el libro de Isaías, estaba buscando al Dios verdadero. Es más, viajó de un extremo a otro extremo para querer encontrar al Dios verdadero. ¿No? ¿No es cierto? Entonces vamos a tener que estudiar todas estas verdades. ¿Por qué? Porque el instrumento que Dios ha escogido, ¿sí? ¿Qué le presenta? Presenta quizá anécdotas, presenta quizá cómo él ha llegado al Señor. No, él presenta qué cosa, la verdad bíblica. Expone lo que estaba leyendo el etíope. Te estoy dando como una introducción para que entiendas de lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, debes centrarse la predicación en qué? En la Biblia, en lo que hacemos nosotros. Es más fácil predicar a veces sobre situaciones, circunstancias, ¿no? O motivarles psicológicamente, o motivarles emocionalmente. Pero sin embargo, mi responsabilidad como maestro, ¿cuál es? Centrarme en la Biblia, centrarme en Jesucristo, ¿no es cierto? Y realmente eso va a producir lo que produció en el etíope eunuco, fe, confesión y al final un regocijo. Entonces tenemos que partir de esta introducción para que podamos entender lo que vamos a llevar desde el versículo 25 hasta el versículo 40 en esta mañana, ¿sí? Y ahora un hecho más, quizá en la introducción podríamos hacer una relevancia de que este es un primer gentil desde que nació la iglesia. ¿Te das cuenta? En Pentecostés todo era los judíos, ¿no es cierto? Primeramente al judío, después al griego, ¿no es cierto? Tenían que llevar el evangelio no solo a Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Y para los romanos y griegos, lo último de la tierra era pues África, de donde era el etíope. Y es un gentil, pero no es cualquier gentil, o sea, no es cualquier persona gentil que vivía en Jerusalén. Él vino de un lugar distante. Por eso muchos utilizan estos pasajes de cómo es que Dios puede intervenir para que un gobernante o una persona en eminencia puede llegar a la salvación. Utilizan mucho aquello. Porque no se está dirigiendo a un gentil cualquiera, sino está hablando de un personaje que tiene, ¿sí? Dentro de su labor, tiene una posición bastante elevada, porque vamos a estudiar cómo él, por no decirte, era como ser el ministro de Economía de una nación. Y cómo es que Dios le permite escuchar el Evangelio a este gobernante. Dios es el que le permite escuchar el Evangelio. Así como Dios también le da ese deseo a ese gobernante de ¿qué? De entender el Evangelio, porque muchos escuchan el Evangelio, pero no la entienden. Pero en la prerrogativa de Dios, en la soberanía de Dios, Dios concede una fe arrepentida a este gobernante, ¿sí? Que se manifiesta en ¿qué? En obediencia. Y eso permite ver que este personaje, o sea, el etíope, el verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hombre que recibió una fe que salva, ¿sí? Se manifiesta en ¿qué? En obediencia. Y reitero, hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios en la salvación, pero vuelvo a reiterar, no elimina la responsabilidad del hombre. Es como cuando decimos, ¿no es cierto? La anterior semana habíamos hecho un poco de énfasis en lo que fue la elección en este país del presidente. Tenemos una segunda elección que viene en octubre, no me acuerdo la fecha, creo que es 19. Y ahí hay solamente 2 que están en una esfera de ser elegido, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que Dios pone y quita a los reyes, ¿verdad o no es verdad? Sí. La Biblia dice que Él establece a las autoridades. Pero eso no puede limitar, no puede eliminar la responsabilidad del hombre. ¿Me estás entendiendo? No puedes
no puede eliminar la responsabilidad del hombre. Por eso es que tenemos que ser tan sabios en el sentido de saber discernir y elegir. Obviamente, dentro, por ejemplo, de mis parámetros que yo tengo, yo no escogería ni al uno ni al otro. Yo quisiera un otro con otras características que la Biblia me presenta. Pero bueno, en la soberanía de Dios, ¿no es cierto? En la prerrogativa de Dios hay dos. Y tendré que saber escoger realmente por cuál de los dos voy a tomar mi posición, que de alguna manera no satisfacen los parámetros que yo quisiera. Pero en esa elección no puedo yo darme el lujo de eliminar mi responsabilidad. Y en la salvación también es así. A veces es bien difícil hablar sobre este tema. A veces cuando me preguntan sobre la Trinidad es bien complicado realmente hacer entender sobre ese tema. Y también el tema de la soberanía de Dios a veces incluye también muchas situaciones que me es difícil a veces explicar. Porque por un lado la Biblia me dice, no hay quien busque a Dios, ¿no es cierto? No hay. Y por otro lado hay invitaciones en la Biblia que donde me dice, venid a mí, los cansados y trabajados, que os haré descansar. Y como que hubiera una responsabilidad del hombre de ir al Señor, ¿no es cierto? Venid, los sedientos. Ahora, ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 5, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Un momento, todos los hombres, ¿acaso Dios no hizo a unos, sí, vasos para honra y otros vasos de deshonra, viles? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué Dios escogió a este eunuco etíope y no escogió a Herodes, que quizá podía ser de mayor utilidad? Ambos eran, podríamos decir así, influencia, tenían autoridad. La Biblia que me manda que yo ore para que un gobernante realmente venga al conocimiento de qué dice, de la verdad. Y de alguna manera aquí veo a un etíope eunuco, ¿sí?, que viene al conocimiento de la verdad. Dios en su prerrogativa, en su soberanía, hace que este hombre venga al conocimiento de qué, de la verdad. A veces para nosotros puede ser irrisorio que un Nabucodonosor, después de haber hecho tantas cosas, después llega a arrepentirse, ¿no? Y reconozca a Jehová como su único Dios. Ese hombre que mandó a esos 3 jóvenes a que puedan ser quemados en el horno, que hizo un ídolo para que todos le adoraran a él, ¿no? Tú sabes la historia o no. Pero Dios, en su soberanía, en su prerrogativa, hace que el hombre se vuelva toda una bestia para después de conocer que Dios es Dios, el único. O a un Darío que le mete a Daniel a un foso de leones, ¿no es cierto? Pero después reconoce la soberanía de Dios y se vuelve a él. Esa debería ser nuestra labor en cuanto a pedir que realmente el Señor se manifieste a las autoridades y puedan venir al conocimiento de la verdad. Entonces muchos utilizan estos pasajes, reitero, ¿por qué estoy hablando esto? Porque aquí hay bastantes pasajes donde puedan de alguna manera hacer una ilustración de cómo es que Dios puede llegar a un gobernante para que ese gobernante sea salvo, ¿sí? Por la misma situación que manifiesta este etíope eunuco. Amén. Entonces, a lo largo de la historia redentora, Dios usa a quién, a su pueblo, ¿no es cierto? Primero usó a quién, a Israel, ¿no? El pueblo del pacto que se llamaba, y luego a la iglesia para derramar qué cosa, sus bendiciones, el evangelio a un mundo que estaba perdido. Israel fracasó en su misión, fracasó rotundamente. ¿Por qué esa razón fracasó Israel? Bueno, debe haber varias razones, pero 2 son las que salen a la luz. Porque Israel realmente no quería ningún contacto con las naciones gentiles. Y te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de Jonás, ¿te acuerdas? ¿Acaso quería ir a llevar el evangelio ahí a los odiados asirios, a los ninivitas?
Y tú sabes la historia, ¿no es cierto? Cómo es que Dios hizo pasar a Jonás para que realmente lleve el evangelio y no lo llevó pues, con grata disposición. Entonces Israel fracasó, no quería realmente ningún contacto con las naciones gentiles. Y peor aún, siempre Israel caía frecuentemente en idolatría, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. ¿Y qué hace entonces a través de la historia? Debido al fracaso de Israel, ¿qué hace? Dios abrió un nuevo canal por medio del cual las bendiciones divinas pudieran alcanzar al mundo, ¿sí? ¿A través de quién? De la iglesia. ¿Sí o no? Y cuando la iglesia sea llevada, adaptada, ¿sí? Vendrán pues aquellos 144,000, ¿no? Los dos testigos y hasta un ángel en el cielo que proclamará el evangelio del reino. Pero, pero ahora es la iglesia, ¿sí? Que tiene que abarcar a todas las naciones. Empezó en Pentecostés, ¿no? Luego vimos que en Jerusalén, como un grupo exclusivamente para judíos, y pronto la iglesia se extendió ¿a dónde? Lo que hemos estudiado, a Samaria, Judea y Samaria. Y vemos aquí como un destello, ¿no es cierto? Hasta lo último de la tierra con este gentil, ¿sí? De alta posición, el etíope eunuco, porque es un gentil, que pasa las barreras y llega hasta África, por de donde era este miembro, ¿sí? Importante, gobernante en esa sección. Y la fe del etíope fue realmente verdadera, a diferencia de aquel que estudiamos la anterior semana, Simón. Fue verdadera. Y dio como resultado, ¿qué cosa? La salvación. Ahora, reitero, esa fe salvadora requirió 3 elementos básicos. Esto lo hago para un mejor estudio de la palabra. 3 elementos básicos que se requirió para que realmente el etíope eunuco, ¿sí?, pueda diferenciarse de la fe falsa de Simón y que le dio resultados realmente de su verdadera salvación. ¿Cuáles son estos 3 elementos de esa fe salvadora? Primero vamos a ver una preparación adecuada, versículos del 25 al 28. Luego veremos la presentación adecuada, versículos 29 al 35, y una respuesta adecuada del 36 al 40 del capítulo 8. Amén. Entonces entramos a al primer elemento, ¿sí?, que podríamos ver, o sea, de la fe verdadera que se da como resultado, ¿qué cosa? La salvación. De los 3 elementos esenciales que intervienen en la salvación, vámonos a la primera, que es la preparación adecuada. A veces pasamos desapercibidos estas cosas, porque podríamos de alguna manera enseñar esto cosido, porque es un relato que es entendible. Pero tenemos que ir un poquito más allá, porque de eso se trata este ministerio. Tratarles de enseñar con un poquito más de profundidad a aquellas personas que buscan realmente la esencia o introducirse más a verdades espirituales que nos muestra la palabra. Vámonos al capítulo 8, versículo 25, y voy a dar lectura, los versículos del 25 al 28 para empezar, ¿sí? Y aquí vamos a ver una preparación adecuada. Versículo 25 dice así: y ellos, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su caso y leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí vemos. Primero vamos a ver aquí en esta preparación adecuada, o sea, que la verdadera fe salvadora exige preparación adecuada. Exige preparación adecuada. Reitero, como dije anteriormente en la introducción, en la parábola del sembrador únicamente la tierra buena y preparada produjo los frutos de salvación. Y aquí el texto que hemos leído indica 4 características que preparan la tierra del corazón del eunuco. 4. ¿Cuáles son esas 4? Primero tenemos que ver un primer elemento que interviene antes
¿Sí? ¿Cuál es esta? La obra soberana del Espíritu Santo, la obra soberana del Espíritu. Fíjate el versículo 25 y empezamos a desarrollar el estudio. Dice, y ellos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un versículo de transición, ¿no es cierto? ¿Quiénes son ellos? Pedro y Juan. Y posiblemente Felipe. ¿Sí? Estos están predicando a quienes, en el contexto, a los samaritanos, ¿te acuerdas? Están cumpliendo lo que se había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí? De ir y predicar el evangelio. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos están en Samaria, ¿no es cierto? Vinieron a ver lo que estaba sucediendo. Entonces, la salvación, tanto en su planificación eterna como en su manifestación temporal, es totalmente obra de Dios. O sea, la salvación se origina en la voluntad soberana de Dios y se implementa por medio de ¿qué? De su gracia. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, entendemos que es soberanía de Dios que Él puede escoger a aquellos que van a conocer la verdad. ¿Sí? Juan 4:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, ¿no es cierto? De hecho, el hombre natural, dice en 1 Corintios 2:14, o sea, ¿qué es el hombre natural? Es aquel individuo rebelde y pecador separado de Dios. A eso se le llama el hombre natural. Reitero, el individuo rebelde y pecador separado de Dios. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay dos barreras insuperables que impiden al hombre aferrarse a la salvación por esfuerzo propio. ¿Cuáles son esas dos barreras? Primero, los hombres están espiritualmente muertos y por consiguiente no pueden responder a Dios. Por eso dice la Biblia, vosotros estáis muertos y en vuestros delitos y pecados. O sea, estar físicamente muerto, por ejemplo, no significa... O sea, significa no poder responder a un estímulo físico, ¿no es cierto? Cuando uno está muerto, si le pinchas, le das con una aguja o cualquier cosa, no va a responder a ese estímulo. De la misma manera, estar espiritualmente muerto significa no poder responder al estímulo espiritual. De hecho, los muertos no creen. ¿Qué decía Jesús? Dejad que los muertos entierren a los muertos. Entonces, la muerte espiritual aleja de Dios, ¿no es cierto? Eso es una barrera que no permite que el hombre sea salvo por sus propios medios. Pero también hay otra barrera que muchos no se dan cuenta, que es la que más realmente ha introducido en la iglesia, es que hay un evangelio encubierto, ¿sí? Que es un impedimento de encontrar la verdad de Dios. Y Pablo reclamaba aquellas cosas. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, tú te vas a 2 Corintios capítulo 4, ahí Pablo establece esta verdad cuando dice en el versículo 3 y versículo 4 de 2 Corintios, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo no voy a hablar de lo que es mi vida, o cómo Dios me ha bendecido, o cómo Dios ha hecho algo. Voy a hablar de qué? Del Evangelio de Cristo, según Cristo, de Cristo. Entonces, esa barrera muchas veces son barreras que no permite al hombre, ¿qué cosa? Conocer la verdad, la cual le va a ser libre. Entonces, Satanás y sus huestes realmente participan activamente en impedir que la humanidad encuentre la verdad de Dios. Los seres humanos no pueden trepar las barreras que los separa de Dios. Necesitamos siempre la intervención de ¿quién?
de Dios, y es Dios quien debe preparar. ¿Me entiendes? Dios tiene que preparar esa tierra del cual se va a dar fruto en su modo soberano, en su amor, en su misericordia. Debe extenderse hacia el hombre, y si no lo hubiera hecho así, o sea, no lo haría así, nadie podría salvarse. Nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre no le trajera. Pero sin embargo, vuelvo a reiterar para que tú puedas entender y no me malinterpretes. Eso no quita la responsabilidad del hombre. ¿Estás entendiendo o no esa parte? No quita. Sí, Él pone el querer como el hacer. Y aquí en este relato que encontramos en el capítulo 8 del cual estamos estudiando, el Espíritu es el quien comenzó su obra preparatoria. ¿A qué? A transportar a Felipe a una posición estratégica. ¿Quién hizo que hubo que pasara todas las cosas que pasó con, por ejemplo, con Esteban? No con mi nieto que está aquí sentado, con Esteban, el que fue apedreado. Dios preparó, ¿no?, esa situación, esa circunstancia, para que después haya esa persecución y a través de aquello Felipe pueda transportar o pueda llegar ¿a dónde? A Samaria. ¿Cierto o no cierto? Y a veces esas circunstancias que pasaron pueden ser pues no entendibles a la mente humana. ¿No veo o no? Por favor sigan conmigo en el relato. ¿Estás entendiendo que el Espíritu Santo promueve? No es que yo esté aquí porque, bueno, he decidido aquí. Porque un día estaba ahí en el celular y vi uno. No, o sea, Dios controla todo, eso he entendido. Pero sin embargo, también mi responsabilidad era que yo busque, ¿o no? Que Claudita se vaya allá a trabajar a un lugar distante, si así Dios lo permite, porque hasta el día que realmente veamos, no es que ella ha decidido, por decirlo así, sí, ha tenido esa su responsabilidad, ¿no?, de buscar. No echarse ahí, ¿no?, en la cama y decir, bueno, el Señor me va a dar trabajo. Él es soberano. No, hay una responsabilidad del hombre también que tiene que actuar. ¿Para qué? No sabemos, o sea, literalmente no sabemos. Y a veces uno tiene que hacer un autoanálisis, ¿no es cierto? ¿Por qué somos tan poquitos? Quizás no estoy ejerciendo mi responsabilidad como debería ser. ¿Usted cree que Dios no me redarguye mientras yo preparo también? Entiendan, a veces Dios también te redarguye cuando tú vas a enseñar algo. Quizás no estoy haciendo lo que debería hacer. Pero bueno, mi responsabilidad no es superior a la soberanía de Dios. ¿Ok? Pero vuelvo a reiterar, ¿sí? Y lo que quiero que tú entiendas es esto. Por favor, y entiende bien, la soberanía de Dios en la salvación no elimina la responsabilidad del hombre. Y marcátelo eso. Marcátelo aquello en tu mente. Entonces, después de que Pedro y de Juan, dice, hubieron testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, ¿sí? Y en su viaje de regreso, a través de que, dice, de muchas poblaciones de los samaritanos, ¿qué hacían? Anunciaban el evangelio, o sea, continuando la obra evangélica que había comenzado por Felipe, ¿sí? Entonces, el versículo 25, volvemos a Hechos, capítulo 25, entonces, y ellos, o sea, Pedro y Juan, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Realmente también aquí, si uno entra en profundidad, ¿no? Ellos no tomaron una flota o algo, vámonos de nuevo a Jerusalén. No, ellos mientras regresaban, dice, iban testificando de pueblo en pueblo. Porque ellos tenían eso en su mente, o sea, ellos tenían la verdad en su corazón de ir y testificar. Y en muchas poblaciones, dice, de los samaritanos anunciando el evangelio. Y aquí vemos ahora en el versículo 26, ¿sí? Vemos aquí una primera vez en la historia de la iglesia que se va a evangelizar a un gentil, del 26 al 40, ¿no? Y aquí vemos un hecho sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cómo le habló? Y eso trataba de buscar. ¿Cómo le habló? El ángel estaba con un cuerpo así de humano. No sabemos, no nos dice. O le habló dentro de su mente. A veces
Pero hay un hecho sí que es real y que dice que el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un hecho sobrenatural. Por favor, no esperes en este tiempo que un ángel te hable y te diga, ve allá, ve a Tiraqui, ve al Chapare, ve a Oruro, ve a Santo, ve, no, no esperes, tenemos ya la palabra completa, tenemos el canon ya completo. Ese fue un hecho en la historia de la iglesia, reitero, un hecho sobrenatural. Y si alguien dice, no, un ángel me dijo, pues consulta a tu pastor o si no anda al médico. ¿No es cierto? Entonces, las circunstancias que llevarían a la salvación del eunuco fueron preparadas de modo soberano y específico por el Espíritu. Ahora, aquí hay un hecho que sobresale cuando uno hace el estudio de estos pasajes. Gaza, dice, el cual es desierto. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, junto con Asdod, Escalón, Ecrón y Gat, ¿sí? La antigua Gaza había sido destruida a principios del siglo I después de Cristo y una nueva ciudad se había construido más cerca de la costa. Sin embargo, ¿por qué estoy hablando de esto? Podría obviar esta palabra Gaza, ¿sí? Porque Gaza, para ir a Gaza habían 2 caminos. Uno era ir por el desierto y el otro era un camino mucho más cómodo, fácil. ¿Quién quisiera viajar por el desierto? ¿Mm? Si hay 2 caminos, es como cuando vas tú a Santa Cruz, ¿no? Camino antiguo y camino viejo. ¿Cuál prefieres ir vos? El nuevo, ¿por qué? Porque está todo asfaltadito, ¿no es cierto? El camino antiguo hay partes con tierras, más horas, ¿no? Más cansador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el Espíritu de Dios le dice, anda por ese lugar. ¿Sí? Quizá habían 2 caminos de Jerusalén a Gaza y el Espíritu Santo le ordena al evangelista tomar al que muy pocas veces se usaba. De que se usaba, pero muy pocas veces se usaba. Y para colmo era a mediodía. Pero no dice aquí a mediodía, pastor, ¿dónde dice en el versículo 26 a mediodía? Cuando esta palabra hacia el sur es traducido de la frase griega katamesembraín, que significa como a mediodía. Pero bueno, ya sea a mediodía en la tarde, ¿sí? ¿Qué implica aquello? Implica pues la reacción de Felipe. Y nos introduce esto a un segundo elemento en la preparación. ¿Cuál es ese segundo elemento? La voluntad sumisa de Felipe. Él no cuestionó la voz del ángel que le dijo, ve por este lugar. O dice ahí en el texto, no, pero iré por este lugar, es más rápido, más fácil, ¿sí? Más cómodo. Me estás mandando por un lugar desértico a mediodía, ¿no es cierto? Y ahí en el versículo 27 leemos, entonces, ¿quién? Felipe se levantó y fue. ¿Qué es sumisión, no es cierto? O sea, si yo te dijera, ¿sabes qué? Vas a venir a las 8 de la mañana. Ay, pero pastor, ¿para qué? ¿Por qué no? Obviamente, Felipe aquí es obediente a la voz que le dice, ve. Dice, entonces él se levantó y fue, dice, y sucedió, dice, que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los egipcios, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ah, Felipe sabía que el etíope estaba camino ahí. No, ¿no es cierto? A menudo Dios realmente cumple su obra soberana a través de instrumentos humanos. Y estos instrumentos humanos, o sea, también hay requisitos dentro de estos instrumentos que Dios usa. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, me doy tiempo de ir, como no vamos a estar el siguiente domingo, me voy a dar un poquito el tiempo, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21, ¿qué dice? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de vaso, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice?
No estás, no, bueno, les he ganado al buscar. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios utiliza instrumentos santos para hacer, ¿qué cosa? Su obra. Felipe fue uno de esos instrumentos. Cuando se le ordenó ir a lo que debió haberle parecido un viaje ilógico, él se levantó, dice, y fue. No luchó con su irracionalidad, no cuestionó a Dios, dejó el emocionante trabajo que estaba sucediendo en Samaria por ir a un camino, ¿sí? Desértico. ¿Te acuerdas de la anterior lección? ¿No? Era una explosión en Samaria. Pero en un momento dado, Felipe, no, pero Señor, mira, aquí necesito quedarme, necesito enseñar, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. No, el Señor le dijo, ve, y él se levantó y fue, dice, por obediencia voluntaria se convirtió ¿no? Él se convirtió y pues después fue obediente, Señor. Y encontró ahí a uno, ¿sí? A uno que buscaba la adoración. Y ahí vemos un tercer elemento dentro de la preparación. Primero hemos visto qué cosa. Vimos la obra soberana del Espíritu Santo, moviendo todas las circunstancias. ¿Estamos bien o no? Segundo, vimos que a un instrumento de Dios. Y ahí vemos la voluntad de quién, de Felipe. Dispuesto a llevar el Evangelio, dispuesto a ir donde le digan. Y al final del versículo 27 vemos, y dice, y sucedió que un etíope, aquí vemos, ¿sí? A un hombre, ¿sí? Que está buscando a Dios. Vemos la búsqueda de adoración del eunuco. La búsqueda de adoración del eunuco. Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. O sea, el etíope eunuco era ¿qué nos muestra esto? Que era un buscador de la verdad de Dios. Como lo demuestra a su largo viaje a Jerusalén para adorar. Reitero, no estaba aquí a la vuelta de la esquina. Él había venido, ¿cuánto duraría su viaje de donde él procedía? Y obviamente él no venía solo, ¿no? Porque él era una eminencia en su gobierno. Él venía con toda una compañía seguro de siervos que él tenía, casos que estaban tras de él. Un hombre creemos por el contexto bastante adinerado, porque en ese tiempo nadie podía comprar también cualquier rollo que llevaba las escrituras, no cualquiera tenía, no es como ahora todos tienen una Biblia, hasta el más pobre. ¿Sí? Entonces, el etíope eunuco era un buscador de la verdad de Dios, ¿sí? Y eso que lo demuestra en su largo viaje a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. O sea, ahora, no se dice cómo entró en contacto con el judaísmo este hombre. Pero Alejandría contaba con una enorme colonia judía. Quizá en ese lugar él ya había abrazado, podríamos decir así, la creencia de los judíos, ¿no? Y este dice que era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. En otras palabras, era un importante oficial en su país. Etiopía en esa época era un gran reino ubicado al sur de Egipto. Ahora, ¿qué es Candace? ¿No? El Candace no es un nombre propio, sino un título oficial, como faraón, como César, como presidente, si tú quieres, para entender, ¿sí? No es un nombre propio, es un título oficial. Y él dice, este hombre estaba, dice, sobre todos los tesoros. Esto implica que este eunuco etíope era como un ministro de economía o un secretario del tesoro. Y a pesar del poder y prestigio que tenía, el hombre tenía pues un gran vacío en su alma, que le llevó a hacer un viaje largo y arduo desde su tierra natal hasta Jerusalén para buscar al Dios
verdadero. Ahora, no se sabe con certeza si físicamente se trataba de un eunuco, o sea, si físicamente él había sido castrado. Porque también hay términos que se usa para referirse a funcionarios gubernamentales y los llaman también eunucos. De hecho, ayer estaba viendo una serie coreana, ¿no? Donde el principal, el jefe de la cocina, le llaman un eunuco. Es más, Potifar, por ejemplo, en la Septuaginta, en la Biblia, eh, tenía esta posición, era llamado un eunuco, sin embargo, no era una persona castrada. Ahora, obviamente, o sea, obviamente en esa época se acostumbraba a castrar a algunos esclavos porque, o sea, de este niño para que cuidaran del harén o los tesoros y los veían como personas muy confiables. Ahora, si realmente era un eunuco, ¿no? O sea, era un castrado, un hombre castrado, este hombre no podía haber ido a Jerusalén a adorar y menos entrar. ¿Por qué? Porque la misma ley establecía, por ejemplo, en Deuteronomio 23:1, con donde dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. O sea, en la ley decía aquello. Entonces, no podía participar totalmente de los cultos de adoración de los judíos. Pero él, ¿qué hace? ¿Qué vemos aquí? Que él buscaba a Dios, ¿sí? Además, o sea, no podía convertirse en un prosélito totalmente. ¿Sabes que no? Es un prosélito, un gentil que abraza las costumbres o las creencias judías. Entonces, se habría limitado a este hombre, ¿no? A este hombre temeroso de Dios que asistiera al templo o a las sinagogas. Se habría limitado. Entonces, pero en la soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios en la salvación no elimina, ¿sí? Ninguna situación que el hombre pueda tener. Y menos, aquí que vemos, que no elimina la responsabilidad del hombre. Porque ¿qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo, ¿no es cierto? Un rollo ahí. Estaba queriendo determinar qué significa esto. Y la Biblia siempre establece eso, ¿no es cierto? Que donde vas a encontrar la verdad, donde vas a encontrar aquel que quiere hacer su voluntad, lo vas a encontrar en donde, en la palabra del Señor. O sea, no elimina, vuelvo a reiterar, la responsabilidad del hombre en la salvación, no elimina, porque, por ejemplo, Jeremías 29:13, ¿qué dice? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿o no? Entonces el eunuco es un ejemplo clásico de alguien que vivió a la altura de la luz que tenía. Ahora, ¿te acuerdas que la anterior semana también dije que aquellos que no buscan a Dios, que endurecen su corazón, ¿sí? Es como no ven realmente a un Dios ni en la misma creación, porque eso debería bastar, que el hombre vea en la creación, por eso Romanos capítulo 1 habla de todo aquello, que solo en ver en la creación el hombre debería entender que existe un Dios creador. Pero como no hace aquello, ¿sí? Se hace necio en su propio entendimiento, ¿qué hace Dios? Lo entrega, endurece. Como al faraón, ¿no es cierto? Endureció su corazón y al ver que él endurece, también endurece más. Entonces, mientras regresaba a su propia patria, el eunuco, ¿qué hacía? Dice, volvía sentado en su caso, dice, y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué sección de Isaías estaría leyendo el eunuco? Más adelante lo vamos a ver. Y bueno, te diré, Isaías 53, versículos 7 y 8. ¿No? Entonces, sin duda había pagado, reitero, un gran precio en Jerusalén por ese rollo, el cual habría resultado difícil incluso de adquirir para un gentil, o sea, era difícil. Y pensar que nosotros tenemos las Biblias y que solo lo leemos, creo, domingo. No todos, ¿no? O sea, no estoy generalizando, pero hago esa generalidad, porque la mayor parte, ¿sí?
Nadie toma el valor que este hombre tuvo. ¿Cuánto hubiera deseado quizá él tener toda la Biblia ya entera? Tenía ese rol de Isaías. ¿Sí? Hermano, el conocimiento salvador viene solo a través de las escrituras. ¿Dónde dice el Señor, por ejemplo, en Juan? Me voy a ir a Juan, no quiero pasar este versículo, es importante. Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 39, busco. ¿Qué dice? Escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Más abajo en el 46, ¿qué dice? Porque si creéis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Muy bien. Vemos a una persona que realmente es buscador, ¿no? De Dios. ¿Sí? Vimos, para que entiendan bien el estudio, vimos la soberanía de Dios, ¿no es cierto? La preparación, o sea, la soberanía del Espíritu Santo en preparar esa tierra. O sea, el corazón del etíope está preparando la soberanía de Dios. Todos los eventos, todas las situaciones, las circunstancias están siendo preparadas por Dios. Amén. Pero ahí añade a un Felipe dispuesto, un instrumento de Dios que está dispuesto a obedecer el mandato de Dios, ¿sí? Y Dios, en su prerrogativa, en su soberanía, ve a un hombre que está buscándole a él, ¿sí? En respuesta quizá a lo que dice, me buscaréis y me hallaréis, ¿no? ¿A quien busca? Halla, ¿sí? Venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, ¿no? ¿Estás entendiendo la parte, la preparación, no? Vemos, ¿no? La búsqueda de Dios del eunuco, ¿sí? Y un cuarto elemento para que realmente pueda ser verdaderamente salvo, o tenga la fe que salva, ¿sí? Es que la palabra bíblica de verdad se pone en manifiesto. Porque dice el versículo 28, volvía sentado en su caso y leyendo al profeta Isaías. No estaba leyendo los escritos del libro del Mormón, no estaba leyendo los escritos de Elena White, no estaba leyendo escritos, qué sé yo. Estaba leyendo la verdad, la Biblia. O sea, mientras regresaba a su propia patria, el eunuco volvía sentado en su caso y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Qué significa aquello? Que tenía pues deseos de conocer a Dios y la certeza de que lo que haría a través de las escrituras. Sin duda había pagado un gran precio, reitero, por ese rollo. Y quizá para él Isaías tenía un significado especial, ya que este libro habla de manera consoladora de los eunucos, en el capítulo 56, versículos del 3 al 5. Pero bueno, su conocimiento, sí, que él quería tener, era porque tenía un deseo de encontrar, adorar a Dios, sí, aquel que estaba escrito en las escrituras. Entonces, todos los elementos esenciales estaban en su lugar, ¿sí? La obra de preparación del Espíritu estaba completa. Felipe había obedecido el llamado del Espíritu y estaba en su lugar para encontrar al hombre. El corazón del eunuco estaba buscando, preparado a leer las Escrituras. Y todo esto estaba fijado para el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Ahí primero hemos visto una preparación, ¿no es cierto? Soberana de Dios. ¿Has captado aquello, hermano? Si realmente eres un verdadero cristiano, hermano, el Señor ha tenido que mover el universo entero para que le conozcas a Él. Desde antes de la fundación del mundo dice que Él ya te había escogido. Para el mundo, ¿qué es? Para los que están oyendo quizá en mi casa, a veces locura. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las verdaderas verdades espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Sí? Tú estás entendiendo, amén, dices, me agrada que digas, ¿por qué? Porque estás entendiendo, no estás diciendo, ay, no, exagerado. No, estos dos pequeños que están aquí, ¿sí? ¿Podrían estar en su casa o no?
Bueno, quizá algún día sea parte. Esperemos que no, oramos para que nuestros hijos no. Pero en algún momento de la historia de sus vidas, ¿sí? Yo siempre tengo esa fe. Busquen como este etíope. Busquen. Y el Señor va a mandar a un instrumento suyo de por ahí. ¿Sí? Que está dejando quizás hasta muchas cosas. Voy a decir, aquí, yo lo veo. Y esperemos que ese hombre, ¿sí? Traiga consigo algo. La verdadera palabra de Dios. Por eso viene este segundo elemento esencial que interviene en una fe salvadora. ¿Cuál es? La presentación adecuada. Versículos 29 al 35. Leo y después vamos versículo por versículo. ¿Estamos? 29 al 35. ¿Qué dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese caso. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde ¿dónde? Desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. O sea, hay una presentación adecuada. Vimos que el eunuco venía leyendo al profeta Isaías, cuál el pasaje que leía, ¿sí? Y no entendía, ¿no es cierto? No entendía el pasaje que estaba leyendo, Isaías 53, 7, 8. Obviamente en ese tiempo no había los capítulos, ¿no? Pero estaba leyendo esa sección de las escrituras. Y cuando el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a su caso, al instante que hizo Felipe, obedeció, como le dijo, ¿no? Obedeció. No se intimidó a la comitiva que estaba seguramente acompañando al etíope, ¿no? Al séquito que tenían, no se intimidó al escolta, a la compañía que tenía este etíope. O sea, la valentía pertenece pues a las personas llenas del Espíritu. Y aquí, en esta sección, en esta presentación adecuada, podemos discernir por las palabras de Felipe la esencia de una presentación eficaz del Evangelio. ¿Cómo es una presentación eficaz del Evangelio? ¿Cómo tú deberías presentar el Evangelio a alguien? Poniendo en aplicación a nosotros en este momento. Debe centrarse en la Biblia. ¿Sí? Debe centrarse en la Biblia. Por eso el versículo del 30 al 34 manifiesta que debe centrarse en la Biblia. Felipe oyó que el funcionario leía ¿qué cosa? Reitero, al profeta Isaías. Felipe oyó, dice. ¿Y por qué oyó? Porque era una costumbre en la antigüedad leer en voz alta. Hizo que Felipe preguntara, ¿pero entiendes lo que lees? Versículo 31, ahí el eunuco, ¿no? Tan solo exclamó, ¿qué cosa? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y esto rompe, ¿no? Toda posición donde dicen que no necesitamos nosotros ya maestros en este tiempo. Y vemos que en Efesios Dios estableció, ¿no es cierto? Pastores y maestros. No puede haber un pastor que no sea maestro. No podemos dividir aquello. Es más, es el único requisito, la única característica que difiere de los diáconos. Pastor, que sea aptos para qué? Para enseñar. Ahora, Felipe es un evangelista acá que conocía las escrituras. De hecho, es el único llamado en las escrituras evangelista. Aunque a Timoteo se le dice, no, haz obra de evangelista, pero aquí Felipe es llamado el evangelista. Entonces, aquí de manera sorprendente, ¿no? El etíope rogó a Felipe a que subiese y se sentara con él.
que el funcionario invitara a Felipe a explicarle las escrituras, ¿qué demuestra? Demuestra pues el espíritu de búsqueda humilde y dócil del eunuco. Pero entendemos cómo es que Dios no solo le permite al eunuco, sí, oír el evangelio. En su gracia, en su misericordia, ¿saben qué Dios también hace? Le permite, le da el deseo a este gobernante de entender el evangelio. Yo quisiera entender. ¿Por eso vienes aquí o no? Pienso. Espero que no sea por religiosidad. Bueno, tengo que ir porque es domingo. No, porque quiero entender las escrituras. Y Dios da, dice, ese deseo. O sea, Dios atiende ese deseo que las personas quieran de entender. Es como cuando yo me acuerdo, después de haber bautizado, ahora quisiera estudiar la Biblia, pero no había un lugar y tuve que buscar uno y otro lugar, porque quería entender. Versículo 32, aquí este pasaje de la Escritura, ¿no? El eunuco estaba leyendo, era el de Isaías. ¿Qué leía? Versículo 32, y el pasaje de la Escritura que leía era este, y leemos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue, dice, quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? ¿De quién? Y obviamente su confusión que tenía aquí el etíope era comprensible. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío contemporáneo estaba dividido en interpretar este pasaje de tres maneras. Algunos, por ejemplo, sostenían que la oveja asesinada representaba a la nación de Israel. Eso tenían algunos. Otros creían que estaba hablando, Isaías hablaba de sí mismo. Y otros, que es el que es verdadero, ¿no? Otros más, este pasaje entendían que se refería a quién? Al Mesías. ¿Sí? Y eso hace Felipe con el eunuco, ¿no? Ante esta incógnita que él tenía, al preguntar, ¿de quién trata esto? ¿De él mismo? ¿De Israel? Y Felipe va a exponer ¿qué cosa? Va a exponer a Cristo como el Mesías y le va a hablar de su vida, o sea, y le va a dar después, le va a dar evidencias que Jesús es el Mesías. Entonces, todo creyente, en estas palabras, debería realmente esforzarse a ser competente en la Biblia y llevarles al Salvador. Por eso usted debe estudiar, por eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Porque alguien te dice, ¿y de quién dice esto? Tú tendrás que decir, dice de esto, según su contexto. Porque hay muchos que realmente sacan fuera de contexto las escrituras. Dad y os recibiréis, dice. Claro, yo puedo hacer que tú des para que recibas más. Entonces, una presentación eficaz del Evangelio se debe basar solamente, sólidamente, ¿en qué? En la Biblia, ¿sí? Ahora, el testimonio personal, las historias, los tratados u otras herramientas no es sustituto, porque la sola Biblia es aquel que tiene poder de Dios para salvación de los hombres. ¿O no es así que dicen las Escrituras? Ay de mí si yo no predico el Evangelio, decía Pablo. ¿Sí? ¿A quién oirán si yo no les digo? Entonces, para presentar un evangelio adecuadamente, sí, debe centrarse ¿en dónde? En la Biblia, ¿sí? Debe centrarse en la Biblia. Y lo segundo, debe centrarse ¿en quién? En Jesucristo, versículo 35. Jesucristo, ¿qué dice el versículo 35? Entonces dice, atiendan,
Entonces, dice Felipe, dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Entonces, Felipe estaba preparado, porque dice, comenzando desde esta, o sea, misma escritura, que el eunuco había estado leyendo, él le anunció, dice, el Evangelio de Jesús. O sea, le mostró que el Cordero al que se refería este pasaje no era otro que el Mesías, quien constituiría el sacrificio final y definitivo por el pecado. O sea, luego le presentó evidencia de que Jesús era el Mesías. ¿Estamos bien? No se me distraigan, por favor. Entonces, para cualquier presentación del Evangelio, para que sea eficaz, debe mostrarse de manera clara y comprensiva. ¿Qué cosa? La persona y la obra de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué logró? Esos son los puntos fundamentales. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué logró con su muerte expiatoria? ¿Qué logró? ¿Sí? ¿Qué logró? Recuerda, la fe viene por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios, ¿sí? Proclamar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas es importante, pero la verdad bíblica acerca de Jesucristo es el mensaje esencial que el pecador debe oír. Y eso es lo que hace Felipe. Le habla de la persona y la obra de Jesucristo. En otras palabras, le anunció el evangelio de qué, las buenas nuevas de qué, de Jesús. Le dio evidencias. Y cerramos, ¿no? Primero vimos qué cosa, la presentación, ¿no? La preparación del Espíritu, la presentación de Felipe, se combinaron para producir la respuesta adecuada de parte del eunuco. Y ahí vemos la respuesta adecuada. Volvemos a la historia, al hecho, a la narrativa. ¿Sí? Vemos a un Felipe que le ha explicado el Evangelio de Cristo. ¿No es cierto? El Evangelio de Jesús. Le explica la persona y la obra de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué logró? La preparación del Espíritu y la presentación de Felipe se combinaron para producir la respuesta adecuada de parte del eunuco. Y esa respuesta fue triple. Entonces, cuando hay una predicación del Evangelio, ¿sí? ¿En base a qué? A una presentación del Evangelio bíblica, centrada ¿en quién? En Jesucristo, ¿sí? Hay una respuesta que vemos en eunuco, ¿cuál debería ser una respuesta para todo creyente? ¿Y cuál es esa primera respuesta? Versículo 36. Fe. Y yendo, dice, por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice. Mira, en algún momento, yendo por el camino, el eunuco recibió fe salvadora y se le instruyó respecto al bautismo. Seguramente habló. Ahora, ya hemos entendido de que el bautismo no es lo que salva, ¿no es cierto? Pero cuando alguien quiere realmente, o sea, cuando tiene una fe salvadora genuina, en ese momento él quiere obedecer lo que dicen las Escrituras. Eso se supone por su reacción que tiene el etíope. Cuando llegaron, dice, a cierta agua, allí el eunuco le dijo, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? De hecho, miren, estaban en el desierto, camino por el desierto, y llegaron a una laguna, a un arroyo en el desierto, justo en el momento adecuado para que el hombre testificara públicamente su fe salvadora. ¿Ante quiénes? Ante su comitiva, ¿sí? Siendo obediente a esa ordenanza que tenemos, ¿no? Y aquí notamos que fue por inmersión, no por aspersión como muchos lo hacen. O sea, ese es realmente un ejemplo más del control soberano que el Espíritu tiene de los acontecimientos.
cómo el Señor movió, ¿no? O sea, es que ya sucede un hecho, ¿no? A ver, yo me imaginaba cuando yo preparaba esto, a mí me bautizó el pastor Moisés, ¿no? ¿Y qué tal si al parar el pastor Moisés ya no estaba ahí? Eh, ¿Dónde está? Felipe, 30 kilómetros más allá aparece. ¿Qué hecho más sorprendente y milagroso en ese tiempo? ¿Sí? Bueno, pero aquí lo importante es que la fe verdadera es la que el etíope eunuco, ¿sí? Hace de que él quiera obedecer el mandato del Señor. ¿Y cómo sabemos que el etíope tuvo esa fe que salva? Versículo 37 y 38 vemos una confesión, ¿sí? Aquí los manuscritos, para los estudiantes que nos oyen, aquí los manuscritos más antiguos y confiables no contienen el versículo 37, el cual debería omitir el texto, ¿sí? Sin embargo, o sea, no obstante, algo como aquella confesión debió haber ocurrido, pero eso lo dejo como un dato. ¿Me están entendiendo? Y ahí en el versículo 37, lo voy a leer porque seguramente hubo esta confesión, reitero, en los manuscritos más antiguos y confiables no contienen este versículo 37, ¿sí? Pero algo de aquella confesión debió haber ocurrido, por eso es que lo ponen en el versículo 37 y dice así, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Obvia, la explicación de Felipe de hablar del Evangelio de Jesús, ¿no? Involucra aquello. ¿Y qué hace el etíope eunuco? Dice, versículo 38, y mandó a parar el caso y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, al llegar al agua, el eunuco mandó a parar el caso y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como ya dijimos, ¿no? El bautismo constituye la confesión pública de fe que se espera de todos los creyentes. El eunuco no solo confesó a Felipe su fe de manera personal, sino que también lo hizo frente a todo su séquito, o sea, a toda su compañía, a todos los que le seguían, a todos los que le acompañaban. Y al atestiguar que tanto él como Felipe descendieron, dice, al agua, ¿no? ¿Y esto qué indica? Para aquellos que lo hacen por aspersión, indica que el bautismo fue por inmersión. ¿Por qué? Porque la misma palabra bautizo, que significa entrar o sumergirse, y de hecho se utiliza esta palabra cuando alguien tiene que teñir una tela, ¿sí? O cuando un barco se hunde completamente. Entonces hay una fe verdadera, ¿no? Que abraza el etíope, hay una confesión ahí, ¿sí? Producto de esa fe salvadora, ¿qué impide que yo haga aquello? ¿Qué impide que yo testifique, ¿sí? ¿Qué impide que yo realmente testifique públicamente que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué impide? ¿Y saben cuál es la muestra de que realmente él abraza esa fe que salva? El regocijo. Porque el versículo 39 y 40 dice, ¿no? Apenas ahí, subieron del agua el Espíritu del Señor, ¿qué hace? Arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Vaya, este versículo 39 realmente, no, ¿alguna vez has escuchado que este versículo lo utilizan para explicar la teletransportación? ¿Alguna vez? ¿No? Cuando subieron del agua, dice, ponte la imagen, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hace? Arrebató a Felipe, dice. Y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué dice? Gozoso su camino. Esa es una de las evidencias de un verdadero cristiano. Ahora, escucha bien esto, a ver, mírame esto. Esto es vital. Si no hay gozo en tu vida, pueden ser por dos razones. Y lamento decirte esto. O no eres cristiano, ¿sí? O estás viviendo en pecado. Y a veces el pecado no es un pecado que quizás tu mente esté
quizá estés poniendo a otra cosa por encima de Dios. Y se manifiesta cuando esa cosa, sí, te da más felicidad que el mismo hecho de ser de reconocer que Cristo es tu Señor. Es como cuando no tienes trabajo, ¿no? Estás con tu cara larga, con tu cara de ogro, como dice mi esposa a veces, ¿no? Encuentras trabajo, y es feliz, cuando no debería ser así, ¿sí? No debería ser así. Por eso el gozo es como un indicador, ¿sí? Y nos muestra aquí, ¿no? Aquí el eunuco, ¿qué dice? Y siguió gozoso su camino, dice. Gozoso, con gozo. Y terminamos el versículo 40 por el día de hoy. Dice, pero Felipe se encontró en ¿dónde? En Azoto. ¿Dónde estaba Azoto? Me tomé la tarea de buscar. ¿Dónde estaba Azoto? Estaba a 30 kilómetros al norte de Gaza. Era, era el nombre correspondiente a la antigua ciudad filistea de Asdod. Ahora, y Felipe fue el único que fue arrebatado de manera milagrosa, lo cual nos llama las escrituras. No, Elías, Ezequiel, ¿sí? Ahora, es un hecho único en la historia de la iglesia. Bueno, después vemos, ¿no? A un Pablo que fue traspuesto, ¿no? Al tercer cielo, a un Juan. Pero en este caso, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me imagino eso, ¿no? Y el etíope, y todos los que estaban mirando ahí, ¿no? ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué Dios permitió eso? Me preguntaba. Para respaldar que Felipe realmente era un hombre enviado por Dios. Porque en ese tiempo se respaldaba al mensajero de Dios. Por eso hacían señales y prodigios, maravillas. No todos hacían aquello. Certificaban realmente, ¿no es cierto?, que Felipe realmente era un enviado de Dios. Entonces Felipe dice, se encontró en Azoto y mira, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. No, o sea, mira, no contento con lo que había pasado, porque dice, al oír pasando por la región costera, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. O sea, sin importar dónde se hallaba, Felipe solo tenía una cosa en mente. ¿Cuál era? Predicar el evangelio. Ahora, mientras él se dirigía al norte, hacia Cesarea, donde al parecer vivía él y su familia, porque eso lo dice Hechos 21:9, ¿no? Predicaba, dice, en las ciudades que encontraba. En la ciudad que estaba, proclamaba. Y ahora alguien alguna vez pregunta, ¿y qué pasó pues, con el eunuco, no? Porque uno mira, hasta ese momento, después que no está ahí, Felipe, ¿y qué pasó? Siguió gozoso su camino, dice, y ahí desaparece, ¿no? Dentro del ámbito de la historia. Pero hay registros, o sea, hay registros, por ejemplo, según Ireneo, padre de la iglesia, el hombre se convirtió en misionero a los etíopes. Bueno, según los registros que están fuera de las escrituras. Pero lo que está claro es que la preparación del espíritu, junto con la presentación de Felipe, produjo en el eunuco la fe que salva. Entonces, hay elementos esenciales que intervienen en la salvación. La fe salvadora requirió tres elementos esenciales. ¿Cuál fueron? Para terminar, una preparación adecuada. La obra soberana del Espíritu Santo, que prepara realmente, yo digo, todos los acontecimientos del universo para que realmente uno pueda oír el Evangelio. Pero de por medio Dios prepara a un instrumento obediente que lleve el Evangelio. A veces para uno prepara, ¿sí? Y el Señor
busca a aquellos que quieran adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y hubo un hombre que tenía ese anhelo de conocer a Dios. Y en este caso, no importando que sea desde el otro extremo de la tierra. ¿Sí? En su prerrogativa, en su soberanía, Dios dice, Felipe, ve por ese lugar. Nada cómodo para Felipe. Y ve a un hombre queriendo, esforzando, yo me imagino, esforzándose, ¿no? ¿De quién lee esto? Porque él dice, ¿de quién lee esto? ¿Será de Isaías? ¿Será realmente que la oveja es Israel? Pero el Señor no deja con esa incógnita y le manda a uno que le dice, no, es el Mesías que había sido prometido. Es el Mesías que quita el pecado del mundo. Es aquel que tomó tu lugar. Ya me imagino toda la explicación que Felipe le debió dar. Y ahí el eunuco en su fe realmente que salva, decía, ¿qué impida que yo sea bautizado? O sea, ¿qué impida que yo realmente se conozca públicamente a Jesús, que sea mi Salvador? ¿Qué impide? Hablar del Evangelio de Jesús es pues hablar de todas las escrituras, porque en ella hallaréis qué cosa dice, vida eterna. ¿Y quién es vida eterna? Cristo, ¿sí? Ahora, cuando uno va a una iglesia, hermanos, escuchen bien esto, por favor, yo sé que siempre les he dicho, no toda la vida van a estar acá, ¿no? Siempre se debe ir a una iglesia donde realmente se presente la verdad bíblica, se presente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces les he dicho, sin embargo, que muchos no han tomado en cuenta aquello? Donde realmente el centro sea Cristo, donde realmente se centre todo lo que se predica en la Biblia, ¿sí? Y eso realmente va a entrar en la persona, ¿sí? Y se va a manifestar con fe, ¿sí? Con confesión, verdaderamente creo en Cristo como el Hijo de Dios. Y se va a manifestar con gozo. Oremos para terminar. Gracias, papito, por tu palabra, porque tú nos instruyes, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, no podemos nosotros quedar expuestos, Padre, a verdad, bendito Dios. Ojalá, Señor, que muchos gobernantes de este país, Señor, lleguen a conocer lo que este hombre, este etíope, Señor, conoció y realmente puedan gobernar, Padre, con temor, temblor, Señor, con sabiduría, Señor, un país, bendito Dios. Gracias, papito, porque ni nos imaginamos, Señor, todo el movimiento del universo que haya podido pasar para que nosotros podamos conocer tu palabra, tu verdad, bendito Dios. Gracias, papito Dios, porque a veces, Señor, somos ingratos al reconocer, Señor, que tú has preparado, Señor, una tierra fértil para que nosotros podamos creer, Señor, en tu palabra, Señor, y tener la convicción, la seguridad, Señor, de que un día, Señor, vamos a estar en tu presencia, Padre Santo. Gracias, papito Dios, por todo. Bendice esta semana, bendice las ofrendas, bendice a los niños, Señor. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén.